Hay lugares donde los niños no deberían estar. Especialmente de noche. Especialmente solos. Y mucho menos realizando rituales que nadie les enseñó. Pero en los años 90, en uno de los cementerios más antiguos de Sao Paulo, Brasil, vecinos comenzaron a reportar la presencia de un niño que realizaba ceremonias nocturnas con velas negras. Un menor que nadie conocía, que aparecía solo cuando caía la oscuridad, y que dejaba tras de sí símbolos que helarían la sangre de cualquiera que los viera. Este caso fue investigado por la policía brasileña, documentado en periódicos nacionales, y hasta hoy permanece sin explicación. Bienvenidos una vez más a Niños del Desconocido, donde las historias más perturbadoras siempre involucran a los más pequeños. Todo comenzó en marzo de 1995, en el barrio de Vila Mariana, Sao Paulo. El cementerio da Consolacao, uno de los más antiguos y grandes de la ciudad, había sido durante décadas un lugar tranquilo donde las familias visitaban a sus difuntos durante el día. Pero algo cambió esa primavera. Los guardias nocturnos comenzaron a reportar algo extraño. Cada vez con más frecuencia, encontraban velas negras encendidas sobre ciertas tumbas. No velas comunes, sino velas completamente negras, de un negro profundo que parecía absorber la luz. Y siempre estaban dispuestas en patrones específicos. Círculos perfectos. Triángulos. Símbolos que los guardias no reconocían pero que les producían una incomodidad visceral. Al principio, los administradores del cementerio pensaron que se trataba de algún grupo de adolescentes practicando rituales para asustarse entre ellos. Era algo que ocasionalmente sucedía en cementerios grandes. Pero había detalles que no encajaban con esa explicación. Las velas aparecían en noches entre semana, no los fines de semana cuando los jóvenes suelen salir. Aparecían en las zonas más antiguas y alejadas del cementerio, lugares donde incluso durante el día pocas personas se aventuraban. Y lo más inquietante de todo, los guardias nunca veían a nadie entrar o salir. Fue en abril cuando uno de los vecinos que vivía frente al cementerio llamó por primera vez a la policía. La señora Elena Rodríguez, una mujer de 60 años que había vivido toda su vida en esa casa, aseguraba haber visto algo que la había dejado sin dormir. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando se levantó para tomar agua. Su casa tenía una ventana que daba directamente a uno de los muros del cementerio. Y allí, claramente visible a la luz de la luna, vio a un niño trepando el muro. Un niño pequeño, calculaba que de unos 10 u 11 años, vestido completamente de negro. Lo vio escalar con una agilidad antinatural, como si el muro de 3 metros no representara ningún obstáculo. Y lo más perturbador, llevaba una bolsa en la espalda de la cual sobresalían lo que parecían ser velas. La señora Elena llamó a la policía inmediatamente, pero cuando los oficiales llegaron 20 minutos después, no encontraron a nadie. Revisaron el perímetro del cementerio, pero todo estaba cerrado y en silencio. Los policías tomaron nota del reporte pero, honestamente, no le dieron mucha importancia. Pensaron que la señora había tenido una pesadilla o había visto sombras. Pero ella insistió. Ella sabía lo que había visto. Era un niño real, de carne y hueso, trepando el muro del cementerio en plena madrugada. Las semanas siguientes trajeron más reportes. Otros vecinos comenzaron a llamar a la policía con historias similares. Un hombre que trabajaba el turno nocturno en una panadería cercana aseguró haber visto al mismo niño caminando por la calle desierta a las 3 de la madrugada, llevando una bolsa negra. Una pareja que regresaba tarde de una fiesta vio a un menor entrando al cementerio por una sección del muro que tenía una grieta. Y los guardias del cementerio seguían encontrando las velas negras, ahora casi todas las noches, siempre en las mismas zonas antiguas del camposanto. La policía decidió finalmente tomar el caso en serio cuando el periódico Folha de Sao Paulo publicó un artículo sobre los extraños sucesos. El reportaje, publicado el 15 de mayo de 1995, llevaba el título Misterio no Cemitério da Consolacao, Crianca realiza rituais noturnos. El artículo detallaba los testimonios de los vecinos, incluía declaraciones de los guardias de seguridad y mostraba fotografías de las velas negras y los símbolos que dejaban marcados en algunas lápidas. La noticia causó conmoción. Las familias con tumbas en el cementerio exigían explicaciones.
¿Quién era ese niño? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué nadie podía atraparlo? La policía montó vigilancia nocturna. Durante 2 semanas, oficiales en ropa civil se apostaron en diferentes puntos alrededor del cementerio, esperando atrapar al misterioso niño. Pero no sucedió nada. Las noches pasaban en silencio. Sin velas. Sin niño. Sin actividad extraña. Los oficiales comenzaron a pensar que toda la atención mediática había asustado a quien fuera que estuviera detrás de los rituales, y que el caso se cerraría solo. Pero estaban equivocados. La vigilancia terminó el 1 de junio. Y esa misma noche, el niño regresó. Un guardia llamado Roberto Silva estaba haciendo su ronda habitual alrededor de las 11 de la noche cuando vio algo que lo dejó paralizado. A unos 50 metros de distancia, en una de las áreas más antiguas del cementerio, había una figura pequeña arrodillada frente a una tumba. Era claramente un niño. Vestía ropa oscura, tal vez negra, y estaba completamente inmóvil. Frente a él, Roberto pudo ver el brillo inconfundible de velas encendidas. Roberto llamó inmediatamente por radio a su compañero y comenzó a caminar lentamente hacia el niño, tratando de no hacer ruido. Su corazón latía con fuerza. Después de semanas de búsqueda, finalmente lo tenía frente a él. A medida que se acercaba, pudo ver más detalles. El niño había dispuesto 7 velas negras en círculo alrededor de la tumba. En el centro del círculo había algo que parecía ser flores marchitas y lo que Roberto describió después como papeles con escritura extraña. El niño murmuraba algo, palabras que Roberto no podía entender pero que le producían un escalofrío profundo. Cuando Roberto estaba a unos 20 metros, pisó una rama seca. El sonido del crujido resonó en el silencio del cementerio. El niño se detuvo inmediatamente. Dejó de murmurar. Y muy lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia Roberto. El guardia nunca olvidaría lo que vio en ese momento. El rostro del niño estaba completamente en sombras, pero sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si la luz de las velas se concentrara únicamente en ellos. No era un brillo normal. Era algo antinatural, algo que no debería existir en los ojos de un niño. Roberto se quedó paralizado. Solo por un segundo, tal vez 2, pero fue suficiente. Cuando parpadeó, el niño ya no estaba frente a la tumba. Simplemente había desaparecido. Las velas seguían encendidas, las flores seguían allí, los papeles permanecían en su lugar. Pero el niño se había esfumado como si nunca hubiera estado allí. Roberto corrió hacia el lugar, buscando entre las tumbas cercanas, iluminando cada rincón con su linterna. Su compañero llegó corriendo segundos después. Buscaron durante más de 1 hora por todo el cementerio. Revisaron cada puerta, cada muro, cada lugar donde alguien pudiera esconderse. No encontraron nada. El niño había desaparecido sin dejar rastro. Pero lo que sí encontraron fue perturbador. Las 7 velas negras seguían encendidas, ardiendo con una llama extrañamente firme a pesar de que había comenzado a soplar viento. Las flores marchitas eran rosas negras, algo que ninguno de los guardias había visto jamás en su forma natural. Y los papeles contenían escritura en un idioma que ninguno de ellos reconoció. Símbolos extraños, diagramas, dibujos de figuras que parecían medio humanas, medio algo más. Roberto tomó fotografías de todo y llamó a la policía. Si aún no lo has hecho, dale like y comparte este video con alguien que necesite conocer estas historias reales. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estos casos prohibidos cada día. El caso tomó un giro aún más extraño cuando los papeles fueron analizados. La policía los envió a la Universidad de Sao Paulo, donde profesores de lingüística y antropología intentaron descifrar el contenido. Lo que descubrieron fue inquietante. Los símbolos no pertenecían a ningún idioma conocido, pero tenían similitudes con escritura utilizada en rituales afrobrasileños antiguos. Específicamente en prácticas de quimbanda y umbanda que habían sido prohibidas décadas atrás por su naturaleza oscura. Pero había algo más. Mezclados con esos símbolos había elementos de rituales europeos medievales, específicamente de grimoides o libros de magia ceremonial que nunca circularon en Brasil.
Era como si alguien hubiera combinado tradiciones de continentes diferentes, de épocas diferentes, en una sola ceremonia. Pero ¿cómo podría un niño de 10 u 11 años tener conocimiento de rituales tan específicos y prohibidos? ¿Cómo podría escribir en símbolos que ni siquiera expertos universitarios podían identificar completamente? Y lo más importante, ¿quién era ese niño? La policía comenzó una investigación exhaustiva. Revisaron los registros escolares de todos los niños de la zona que coincidieran con la descripción. Entrevistaron a familias. Mostraron bocetos hechos por un dibujante forense basándose en las descripciones de los testigos. Pero nadie reconoció al niño. Ninguna familia reportó que su hijo saliera de noche. Ninguna escuela tenía un estudiante que encajara con el perfil. Era como si el niño no existiera oficialmente. La revista Planeta, una publicación brasileña especializada en fenómenos inexplicables, dedicó un extenso reportaje al caso en su edición de 1996. El artículo, titulado O Menino das Velas Pretas, Ritual ou Realidade, profundizaba en los aspectos más perturbadores del caso. Incluía entrevistas con los guardias del cementerio, testimonios de vecinos, análisis de los símbolos encontrados y una investigación sobre rituales similares en la historia de Brasil. El artículo también mencionaba algo que la policía había mantenido en silencio. Las tumbas donde aparecían las velas no eran aleatorias. Todas pertenecían a personas que habían muerto en circunstancias violentas o trágicas. Accidentes. Suicidios. Asesinatos sin resolver. Como si el niño supiera exactamente qué tumba seleccionar, qué almas buscar. Los avistamientos continuaron de forma esporádica durante todo 1995 y parte de 1996. Siempre de noche. Siempre en el cementerio. Siempre solo. Los guardias reportaron ver al niño al menos una vez más cada mes, pero nunca pudieron atraparlo. Era increíblemente rápido. Conocía cada rincón del cementerio mejor que ellos, y parecía tener un sexto sentido para detectar cuando alguien se acercaba. En una ocasión, 2 guardias lograron rodearlo, cortándole ambas salidas posibles. Pero cuando se acercaron, el niño simplemente corrió directamente hacia uno de los mausoleos antiguos y desapareció en su interior. Cuando los guardias entraron segundos después con sus linternas, el mausoleo estaba completamente vacío. Era una estructura pequeña, sin ventanas, con una sola entrada. No había forma física de que el niño hubiera escapado. Pero lo hizo. El último avistamiento confirmado ocurrió en septiembre de 1996. Un fotógrafo del periódico había ido al cementerio específicamente para intentar capturar una imagen del niño misterioso. Pasó 3 noches seguidas esperando, escondido entre las tumbas con su cámara. La tercera noche, tuvo suerte. Alrededor de la 1 de la madrugada, el niño apareció. El fotógrafo logró tomar 3 fotografías antes de que su presencia fuera detectada. Las imágenes salieron borrosas, porque el niño se movía constantemente, pero en una de ellas se podía ver claramente su silueta pequeña, vestida de negro, arrodillada frente a un círculo de velas. Y aunque el rostro no estaba completamente visible, había algo en la postura del niño, en la forma en que sostenía las manos, que transmitía una solemnidad, una seriedad que no correspondía con su edad aparente. Esas fotografías fueron las últimas pruebas visuales del niño de las velas negras. Después de septiembre de 1996, los avistamientos cesaron completamente. Las velas negras dejaron de aparecer. Los rituales nocturnos terminaron tan misteriosamente como habían comenzado. El niño simplemente desapareció, y nunca más fue visto en el cementerio da Consolacao ni en ningún otro lugar de Sao Paulo. Pero la historia no terminó ahí. En los años siguientes, investigadores del fenómeno paranormal brasileño comenzaron a conectar el caso del niño de las velas negras con otros reportes similares en diferentes partes del país. En Río de Janeiro, en 1988, había existido un caso de un menor que realizaba ceremonias nocturnas en una playa. En Bahía, durante los años 70, se reportó a un niño que dejaba ofrendas en encrucijadas durante la madrugada. En todos los casos, los niños nunca fueron identificados, nunca fueron capturados y eventualmente desaparecieron sin dejar rastro.
Algunos investigadores propusieron que podría tratarse del mismo niño, apareciendo en diferentes ciudades a lo largo de décadas. Una teoría que, por supuesto, era imposible si se trataba de un niño normal. Otros sugirieron que podría ser una especie de entidad espiritual que tomaba la forma de un niño para realizar rituales específicos. Las teorías más racionales apuntaban a que podría ser un menor en situación de calle que había sido instruido por algún grupo religioso marginal y que simplemente se mudaba de ciudad en ciudad. Pero ninguna de estas explicaciones lograba responder todas las preguntas. ¿Cómo desaparecía el niño tan rápidamente? ¿Cómo sabía que tumbas eran de personas que habían muerto violentamente? ¿De dónde sacaba el conocimiento para realizar rituales tan complejos? La policía nunca cerró oficialmente el caso, pero eventualmente lo archivó como sin resolver en 1997. Los expedientes permanecen en los archivos de la Delegación de Vila Mariana, accesibles solo mediante solicitud formal. Los guardias del cementerio da Consolacao que vivieron aquellos meses extraños ya se han jubilado en su mayoría, pero algunos todavía cuentan la historia a quien quiera escucharla. Y todos coinciden en un detalle que no apareció en los periódicos. El niño nunca pareció amenazador. Nunca intentó dañar a nadie. Cuando era descubierto, simplemente huía. Como si su único propósito fuera completar sus rituales, honrar a los muertos de alguna forma que solo él comprendía, y luego desvanecerse en la noche. Hay quienes creen que el niño de las velas negras volverá. Que los rituales eran parte de un ciclo más grande que eventualmente necesitará completarse de nuevo. Hay quienes piensan que nunca se fue realmente, que simplemente se volvió más cuidadoso, más invisible. Y hay quienes prefieren creer que todo fue una serie de malentendidos, de coincidencias, de historias exageradas por el miedo y la oscuridad. Pero los documentos están ahí. Las fotografías existen. Los testimonios fueron registrados oficialmente. Los papeles con símbolos extraños fueron analizados por académicos. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre las tumbas del cementerio da Consolacao, algunos guardias todavía reportan ver pequeñas luces parpadeantes en las zonas más antiguas. Luces negras que arden sin hacer ruido, como si alguien muy pequeño, alguien que nunca debió estar allí, siguiera cumpliendo un propósito que nosotros, los vivos, nunca podremos comprender completamente. Este fue el caso real del niño de las velas negras, documentado en periódicos brasileños, investigado por la policía y archivado como uno de los misterios más perturbadores de Sao Paulo. Un recordatorio de que hay historias que desafían nuestra comprensión del mundo, especialmente cuando involucran a niños que parecen saber más de lo que deberían, que pueden hacer cosas que no deberían ser posibles, y que desaparecen dejando solo preguntas sin respuesta. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte al canal de Niños del Desconocido y activar la campanita para recibir notificaciones de más casos reales como este. Cada día traemos historias documentadas, archivos prohibidos, y testimonios auténticos de niños que tocaron lo desconocido. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre el caso del niño de las velas negras. ¿Crees que era un menor en situación vulnerable? ¿O algo más? ¿Algo que no pertenece completamente a nuestro mundo? Comparte este video con alguien que necesite conocer estas historias reales que la historia intentó olvidar. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, algunas historias nunca debieron ser contadas, pero necesitan ser conocidas.